donde hablaremos un poquito a manera de reflexión sobre las semillas. Y es que las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Las semillas se han domesticado a lo largo de la historia por más de 10.000 años han sido domesticadas por los pueblos y culturas originarias, ¿no? En el caso del maíz, por ejemplo, en el caso de muchas hortalizas como el tomate, el chile, han sido domesticadas por estos pueblos indígenas. Y esto tiene que ver con la vida cultural, puesto que hay muchas semillas que tienen un arraigo cultural bastante fuerte, como por ejemplo el maíz, que constituye, además de la dieta de los los mexicanos, también es parte de la cultura de los pueblos indígenas que habitan en México. Estas semillas han sido intercambiadas a lo largo de la historia y que son de propiedad colectiva, es decir, son de todas las personas que la usan, que la siembran, que la intercambian, ¿no? Los campesinos también han mejorado genéticamente las semillas a lo largo de la historia y han generado nuevas variedades también de manera tradicional, con la intervención de su trabajo, con los conocimientos y los experimentos que han hecho de manera tradicional, ¿no? Y que estas semillas se han mejorado y han adaptado a las diferentes condiciones climáticas que presenta un determinado país. Así es como los campesinos alimentan al menos el 70% de la población mundial, es decir, el 50% de la producción de los alimentos están siendo producidas por campesinos, un 30% por la industria alimentaria, un 12.5% también por campesinos que se dedican a la caza y la recolección, y un 7.5% del porcentaje mundial de los alimentos que producen los campesinos que habitan o que han migrado en las ciudades. Y es importante mencionar que, por ejemplo, México es centro de domesticación del maíz, del frijol, del chile, ¿no? Y en Mesoamérica de la calabaza, el jitomate, así como Mesoamérica se han domesticado algunos tipos de cultivos, también en América del Sur, con la papa, la yuca, la batata, el cacao, que también en Mesoamérica se ha adaptado y se han generado variedades. En Asia, en África, en Europa, en casi todas las partes del mundo se han domesticado semillas y que actualmente identifican culturalmente a las personas que la habitan, principalmente las culturas indígenas y campesinas que habitan en el mundo. Sin embargo, existe una pérdida del 75% de toda la agrobiodiversidad en el mundo. Además, se conservan todavía 7.000 cultivos para la alimentación, que son cultivos tradicionales y locales de las culturas de los pueblos indígenas. Se calcula que de las 250.000 plantas que existen en el planeta, 50.000 son comestibles, o sea, 50.000 son consumidas por diferentes personas, diferentes culturas en todo el mundo. En contraparte, la cadena moderna alimentaria se ha enfocado en no más de 200 especies para la alimentación de la mayoría de las poblaciones humanas. Es decir, en tanto tradicional, localmente se cuentan con más de 50.000 especies que son consumidas en el mundo. La cadena alimentaria, únicamente 200 especies, las ha producido y reproducido con fines comerciales, ¿no? Esto está desplazando las semillas y los alimentos tradicionales y están creando dependencia en muchos de las y los productores a nivel mundial. Pero ¿qué tipo de semillas hay o podemos encontrar? Vamos a hablar de 3 tipos de semillas. Las primeras, son las híbridas. Las híbridas son semillas que se producen mediante el cruce de 2 especies distintas a través de la polinización cruzada. Se da de manera natural o artificial. Históricamente las comunidades también han creado semillas híbridas con un proceso tradicional, con un proceso local, sin que hayan sido promovidas por técnicos o por científicos. Más bien es un proceso histórico tradicional que han hecho y que han obtenido semillas híbridas, ¿no? Sin embargo, recientemente la ciencia, la tecnología se ha usado para crear semillas híbridas y que comercialmente se conocen como las F1, que son semillas híbridas industriales,
Una de sus principales características es que no comparten material genético, es decir, no pueden dar plantas de segunda generación. Esto quiere decir que cuando sembramos una semilla híbrida, cosechamos, obtenemos semillas y las volvemos a sembrar, ya no van a tener el mismo rendimiento ni la misma calidad. Puede que tengamos frutos, muy pocos frutos, malformaciones, poca fertilidad, entonces va perdiendo su fertilidad y su rendimiento conforme se van extrayendo las semillas. En esta figura, la semilla de maíz híbrido se produce utilizando pues el progenitor macho y la progenitora hembra. Como les mencionaba, se hace un control de las flores y prácticamente se está induciendo la polinización y ya no es de manera natural como ocurría anteriormente. Otro tipo de semillas son los transgénicos. Los transgénicos pues prácticamente son totalmente diferentes a las híbridas, puesto que las híbridos todavía se manejan las mismas especies vegetales. En el transgénico ya no, se manipulan genes, es a nivel de genética, se manipulan genes ya no solo entre tipos de plantas, sino también con organismos como bacterias y otros humanos, animales, ya se comparten genes y se crean nuevas semillas, por ejemplo, ¿no? O sea, son creadas desde un laboratorio, sufren una modificación de genes de las diferentes otras especies. Se supone que son semillas que resisten a plagas, sequías, enfermedades, se supone que dan mayor productividad y una característica de estas semillas transgénicas es que tienen patentes, o sea, están patentadas. Quien las inventa, quien las produce, tiene todo el derecho de decidir qué hacer con esas semillas y en muchos lugares está prohibido, por ejemplo, sacar semillas de estos transgénicos. Si un campesino siembra un transgénico y quiere sacar semillas, puede ser hasta un delito, ¿no? Incluso si hay un sembradío de transgénicos y llega a polinizar de manera natural a un cultivo tradicional, esto también es considerado un delito y pueden levantarse aspectos legales. Entonces, estas patentes es característico de los transgénicos. Se poseen derechos de las personas que inventan, de las personas que hacen estas semillas, ¿no? Estas semillas transgénicas aumenta el uso de agrotóxicos, puesto que son semillas realizadas que demandan maquinaria, demandan alto consumo de agua, demandan muchos agrotóxicos, ¿no? Prácticamente son semillas que producen semillas estériles, ¿no? La extracción de la semilla es ilegal para muchos países y por eso muchos movimientos campesinos y de agricultura pues están en contra de estos maíces, puesto que está patentando y está prácticamente quitando el derecho de los pueblos para manejar sus semillas y muchos de estos transgénicos provienen de una base de una semilla criolla, una semilla nativa, una semilla local. Y bueno, está hecho con fines meramente comerciales y capitalistas. Así, por ejemplo, hay 10 empresas que representan el 55% del mercado mundial de semillas, como son Monsanto, DuPont, Syngenta, que no solo de semillas, sino de agroquímicos, maquinaria y equipo agrícola y fertilizantes. Prácticamente estas empresas no solo crean las semillas, sino también crean la dependencia para el uso de los agroquímicos, el uso de maquinarias, el uso de fertilizantes, ¿no? Son las empresas que están acaparando todo el mercado, que están teniendo un control no solo con la venta ni la producción, sino también con los derechos de propiedad de muchas semillas, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios que también nos indican que los cultivos transgénicos no producen más como nos dicen o como aparentan, ¿no? Aquí algunos autores señalan en algunas de sus investigaciones que los cultivos transgénicos no lograron demostrar productividad, incluso llegan a producir hasta 10% menos comparado con otros cultivos locales o de manejo alternativo. Incluso la soja transgénica de Monsanto llegó a producir 6% menos que las variedades locales, ¿no? Y muchos estudios hacen referencia a que estos transgénicos están inventadas para demandar agroquímicos y para que demanden maquinaria y demanden muchos insumos que hace que el productor los tenga que comprar. O sea, son semillas
que si las siembras en un lugar y no les das agroquímicos, no metes maquinaria, no haces un uso excesivo de los recursos naturales, no te van a producir, ¿no? Hay estudios incluso que han demostrado que, por ejemplo, en las variedades de maíz criollo y variedades de maíz transgénico, puestas en un ambiente en donde hay sequía, una extrema sequía, los maíces criollos llegan a desarrollarse sin ningún problema y llegan a producir mazorca sin ningún problema, ¿no? Cosa contraria que ocurre con los maíces transgénicos. Los maíces transgénicos sembrados en sequías extremas simplemente no desarrollan y no crecen. Entonces, las semillas criollas o nativas son tan nobles frente a estas semillas híbridas y transgénicas. La transgenia entonces altera el metabolismo de las plantas, lo que en algunos casos inhibe la absorción de nutrientes y en general demanda mayor energía, como les expresaba hace un rato, ¿no? Y bueno, hay estudios en laboratorios que también han comprobado en ratones que la alimentación con transgénicos provoca tumores, provoca cáncer y provoca trastornos alimentarios que erosionan la calidad de vida y la salud. O sea, en la imagen de este ratoncito fue una prueba de toxicidad del maíz NK603 de Monsanto y de un herbicida en ratas, que bueno, no está tan alejado de la humanidad, pues que muchos estudios se hacen con ratas y podría ocurrir casi lo mismo con los humanos. Bueno, y las semillas transgénicas e híbridos que hemos visto hasta ahora han tenido efectos en la producción o la agricultura local o tradicional. Estas semillas, como bien había mencionado, han sido procesadas y producidas y distribuidas desde el sector empresarial con intereses económicos, capitalistas, ¿no? Ellos se organizan, incluso han formado la Organización Mundial del Comercio, misma que ha aprobado leyes, patentes, o sea que son derechos que ellos poseen y que van de alguna forma moviendo a sus intereses, creando nuevas leyes, incluso en diferentes países lo ha hecho. En el caso de México, por ejemplo, Monsanto y Dow ha recibido 156 permisos para cultivos experimentales de maíz transgénico, ¿no? Entonces, además de considerar un delito el tener o sacar plantas o semillas de híbridos y transgénicos, también empiezan a formular leyes que van a prohibir el intercambio de semillas criollas o locales o de variedades nativas, ¿no? Por ejemplo, en Tanzania, África Oriental, está prohibido ya empezar a compartir semillas tradicionales, ¿no? Más bien estas empresas quieren volvernos dependientes de las semillas transgénicas e híbridas, ¿no? Entonces es un delito, por ejemplo, entregarle semillas a tu hijo o hija, intercambiarlas con un vecino, por ejemplo, ¿no? Y el único objetivo que les mueve a estas empresas por sus intereses capitalistas y económicas es evitar la preservación de las semillas criollas, nativas y locales, ¿no? Y que en su lugar se compren y que se vuelvan dependientes muchos de los productores de sus semillas transgénicas e híbridas que están producidos desde laboratorios y de estas empresas, ¿no? Esto ha traído consigo también repercusiones como suicidios, muertes, ¿no? Por lo que pasa en la India, por ejemplo, en donde productores y productoras de algodón se están suicidando porque no logran pagar las deudas que estas mismas empresas financian o que estas mismas empresas venden productos con créditos y que después los productores no pueden pagar porque incluso el cambio climático está desfavoreciendo que estas semillas transgénicas e híbridas tengan realmente una producción, ¿no? Y bueno, eso está provocando también los suicidios de muchos productores y productoras. También estos intereses de estas empresas ha desatado también luchas sociales de campesinos, productores, agricultores, de la academia, de organizaciones que están luchando para que no existan leyes, no existan patentes que privaticen los genes de las semillas locales, de las variedades criollas, de las nativas, ¿no? Entonces, porque las semillas campesinas son importantes, súper importantes para la soberanía alimentaria de un país, ¿no? Por ejemplo, en África más del 80% y el 90% están compuestas por semillas criollas, locales, nativas, ¿no? Igual lo ocurre en Asia y Latinoamérica, en donde el 70% hasta el 80% de todas las semillas que se producen están en manos de los campesinos, ¿no?
Entonces, vemos que hay una lucha, o hay un frente que está luchando por que no se crean leyes, no se crean patentes y más bien difundir, promover el uso de semillas campesinas, locales, criollas, ¿no? Y porque estas semillas transgénicas e híbridos, además de que está atentando contra la biodiversidad genética del planeta, también está contaminando el ambiente, lo está contaminando al inducir el uso de agroquímicos, agrotóxicos, maquinaria, el uso excesivo de los recursos naturales, de combustibles, y bueno, son muchos efectos los que está trayendo consigo. Y vamos a hablar también de las semillas nativas, que es la que nos interesa en esta sesión. Las semillas nativas son las que ampliamente vamos a recomendar su reproducción, su uso en tu huerto, en tu parcela, en tu unidad productiva familiar, en tu comunidad, ciudad, barrio, colonia. O sea, las semillas nativas locales o criollas, nativas porque son las que son centro de origen, locales porque son las que han ustedes sembrado en su colonia, en su barrio, en su comunidad, y criollas porque se han adaptado a los climas que ustedes han sembrado, tal vez semillas de otros lugares, ¿no? Entonces, las semillas nativas son las que vamos ampliamente a recomendar. Y es que las semillas nativas, además, no solo son ricos en variedad genética, sino también es una autonomía de los pueblos. O sea, los pueblos se han creado, se han desarrollado a partir de que existe una relación entre las semillas y su forma de vivir, su forma de ver el mundo, su forma de consumir los alimentos, de cultura, de cosmovisión, ¿no? Entonces las semillas nativas están dependientes de los humanos como el humano dependiente de las semillas. Es una relación simbiótica, de una manera de decirlo así, ¿no? Porque dependen una de la otra. En el caso de México, por citar un ejemplo, las semillas de maíz son 59 razas nativas de México y son tan importantes puesto que proveen de alimentos en muchas de las comunidades y poblaciones campesinas, ¿no? Tienen mayor biodiversidad y son patrimonio cultural de la nación e incluso del mundo, ¿no? Y al nosotros utilizar semillas nativas estamos promoviendo la conservación del suelo, de los ecosistemas, de la cultura, de las formas de vida de los pueblos, de las comunidades, ¿no? Y es una herencia biológica que ha sido transmitida de generación en generación, ¿no? Por los abuelos, y no solo por el hecho de contar con un material que es la semilla, sino también por todos aquellos conocimientos que se han generado en torno a su manejo, en torno a la convivencia de estos granos y de los cultivos que se están produciendo, ¿no? Hay una conexión muy cercana entre el humano y la naturaleza con estas semillas nativas. Por seguir con el ejemplo del maíz, existen ritos, existen actividades culturales que se realizan en torno a esta semilla que es tan importante para las poblaciones indígenas mexicanas, por ejemplo. Entonces hay una conexión tremenda entre el humano con las semillas, cosa que no ocurre con las semillas híbridas y las semillas transgénicas. Se rompe totalmente y se piensa únicamente en producir para vender. Aquí se piensa para producir, para comer, pero también para intercambiar semillas, para compartir la producción, para mejorar las condiciones del suelo, para mejorar las condiciones de biodiversidad, ¿no? Y esta utilización de las semillas nativas nos hace que generemos agroecosistemas más resilientes, ¿no? Hace un rato les comentaba el ejemplo del maíz, que logra crecer hasta 0 metros sobre el nivel del mar y hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es una resiliencia impresionante, puesto que si consideramos los constantes cambios climáticos que están habiendo, o sea, un maíz criollo o una semilla de una verdura o de cualquier cultivo que sea nativo, va a resistir más las sequías, va a resistir más las lluvias, ¿no? Que una semilla transgénica o híbrida que podemos conseguir en las tiendas comerciales, por ejemplo, ¿no? Y entonces las semillas nativas se adaptan también a diferentes climas y tipos de suelo cuando la humanidad las manipula, las maneja y crea las condiciones para que éstas se vayan adaptando y puedan generar mayor vigorosidad, mayor rendimiento, mayor producción, ¿no? Entonces es súper importante las semillas nativas desde un aspecto cultural, tradicional, ¿no? y alimentario también. Algunos datos que podemos considerar es que 2 millones de variedades locales
son las que se conocen y que se consumen en el mundo, según Altieri. En tanto que la revolución verde, es decir, la producción convencional de alimentos, desde los transgénicos e híbridos, únicamente han logrado producir alrededor de 7.000 variedades, y que esto es sumamente pequeño en comparación con los 2 millones de variedades locales existentes de semilla, ¿no? O sea, las variedades locales tienen características de adaptabilidad y resiliencia frente a las semillas comerciales. Y aquí un cuadro comparativo sobre cuáles son las diferencias que pudiéramos identificar de las semillas nativas o criollas y las semillas híbridas y transgénicas, ¿no? O sea, ya vimos cuál es la diferencia de los híbridos y los transgénicos, y las semillas nativas, que son las que son centro de origen, y las criollas, que son semillas que no necesariamente son nativas del lugar, pero son semillas que se trajeron y que se han aclimatado y que han sido manejadas por cientos de años por las comunidades, ¿no? Entonces, en esta tabla comparativa tenemos que, en tanto que las semillas nativas poseen una propiedad colectiva y comunitaria, porque no existen patentes como lo que ocurre en los híbridos y los transgénicos, donde la propiedad es privada, es de patente y tiene una propiedad intelectual. O sea, esta es de una sola persona, en tanto que las semillas nativas puede ser de muchas personas, puede ser de la comunidad y de todo un país, ¿no? En las semillas nativas existen diversidad de variedades, y en el manejo convencional o industrial son muy pocas variedades, ya lo veíamos con el ejemplo de la tabla que está del lado izquierdo, ¿no? Las semillas nativas pues se producen en las parcelas, en el campo, en tanto que las semillas industriales pues están creadas desde un laboratorio, desde centros de investigación, ¿no? Las semillas nativas se adaptan a las condiciones ambientales, culturales, productivas de cada cultura y de cada región, en tanto que los híbridos y los transgénicos demandan ciertas características del suelo y del ambiente, porque si no, no van a producir, ¿no? Las semillas nativas funcionan en sistemas productivos diversificados, es decir, ellos crecen en donde hay mucha diversidad de plantas, de animales, ¿no? En tanto que los híbridos transgénicos funcionan en monocultivos, es decir, si tú vas a sembrar una lechuga transgénica o híbrida, tienes que tener únicamente lechugas. ¿Por qué? Porque supone un manejo más fácil cuando tú aplicas algún agrotóxico o algún agroquímico, ¿no? Las semillas nativas son más adaptadas a condiciones de sequías, enfermedades y plagas, y tienen mayor garantía de cosecha al agricultor, ¿no? O sea, aguantan muchas plagas y condiciones extremas del clima, en tanto que los híbridos, por ejemplo, son más susceptibles a las sequías, enfermedades y plagas, y generan en muchos casos grandes pérdidas de los agricultores, ¿no? Las semillas nativas funcionan con alta productividad en sistemas agroecológicos, sin agrotóxicos ni otros insumos más que con los insumos locales que se cuentan en la parcela, por ejemplo. En tanto que los híbridos y los transgénicos dependen de estos insumos externos, requieren de grandes cantidades de productos tóxicos, de fertilizantes, de agua que al final dañan el ambiente. Las semillas nativas circulan libremente, de forma informal, ¿no? O sea, entre los agricultores que se encuentran, entre vecinos, en ferias, en actividades comerciales locales, en tanto que los híbridos y transgénicos son, además de ser más caros, elevan su costo de producción y regularmente te venden las semillas en tiendas comerciales, ¿no? Las semillas nativas producen alimentos de mejor calidad nutritiva y son más sanos para nuestra salud, en tanto que las semillas transgénicas y los híbridos comerciales han perdido su valor nutricional y están saturadas de los agroquímicos que se utilizan para su producción, que al final contaminan el ambiente y afectan nuestra salud. Algunas ventajas del uso de las semillas nativas son el ahorro económico y la economía local, es decir, nos vamos a ahorrar porque en cuanto nosotros cosechemos nuestra producción, podemos obtener semilla nuevamente y así sembrar los ciclos que querramos, ¿no? Y la economía local, puesto que vamos a favorecer que la producción tanto de verduras como de semillas las podemos comercializar a nivel local, en mi barrio, en mi colonia, en mi comunidad, ¿no? El uso de las semillas nativas también brinda seguridad y autosuficiencia, es decir, vamos a poder contar con ellos en tanto reproduzcamos y sigamos reproduciendo nuestras semillas, ¿no?
Si nosotros sacamos nuestras semillas y hacemos un trabajo para mejorar la producción, el rendimiento, pues no vamos a dejar de contar con ella, ¿no? Y este proceso tiene que ser participativo, es decir, nuestras semillas nativas las tenemos que compartir experiencias, conocimientos, y es un proceso experimental en el que vamos a poder ir gradualmente mejorando nuestras semillas. Y pues manejar estas semillas nativas es sinónimo de mejor calidad nutritiva de los alimentos, porque sabemos que contiene los nutrientes necesarios, porque la forma en cómo la estamos produciendo, cuándo y dónde la estamos produciendo, nos van a favorecer una mejor calidad, ¿no? La conservación de la biodiversidad y la resiliencia la vamos a conseguir si usamos las semillas nativas, puesto que, como les mencionaba hace un rato, es importante que estas semillas se compartan, se diversifiquen, se hagan intercambios para mejorar nuestra diversidad en nuestra parcela, y esto nos va a favorecer tener una resiliencia ante los eventos climáticos o ante las problemáticas sociales y de salud pública que estamos viendo y que muy seguramente vamos a vivir en el futuro, ¿no? La soberanía alimentaria y la agroecología, pues es justo lo que pretenden, es impulsar y promover el uso de estas semillas para recuperar, fortalecer y mejorar la producción a través del uso de ellas y reivindicar los derechos que tenemos como personas para decidir qué, cuándo, cómo y dónde producir. Hacer uso de las semillas nativas es también transmitir los conocimientos que se tienen culturalmente de los abuelos, de los padres, y esto lo podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la población infantil, a la población juvenil, quienes también van a en algún momento reconocer el valor de estas semillas y van a tejer redes a futuro, ¿no? O sea, si nosotros enseñamos a esta población que es mayoritariamente infantil y juvenil, en el futuro vamos a poder ser autosuficientes y autodependientes, ¿no? O sea, no depender de las cadenas comerciales que te venden los granos básicos en las tiendas y que te venden hortalizas industrializadas con el alto uso de agrotóxicos, ¿no? Más bien ellos van a poder también promover una producción local y si no también consumir una producción local, favoreciendo estas redes y la articulación entre diferentes actores que se interesan por promover la agroecología, la soberanía alimentaria y las semillas nativas, ¿no? También el uso de las semillas nativas significa reivindicar la cultura, ¿no? O sea, valorar lo que somos, quienes somos, de nuestros pueblos y comunidades indígenas que las han sabido transmitir de generación en generación y que también es importante fortalecer y rescatar, ya que actualmente se está desvalorando mucho, hay mucha migración, hay mucho desinterés, hay mucho abandono en el campo y la agroecología permite y abre las puertas para que reivindiquemos esta rica cultura y estas posibilidades de generar incluso emprendimientos desde el enfoque de la agroecología y que más juventudes pueda volverse a enamorar e interesarse del campo para fortalecer pues la agroecología. ¿Qué podemos hacer para promover y difundir el uso de semillas nativas, criollas o locales? Pues sembrándolas, ¿no? O sea, ahora tú que estás viendo este video vas a establecer tu huerto en macetas o en tu traspatio, en cualquier espacio, pues hay que sembrar las semillas locales, nativas y criollas, ¿no? Probablemente te preguntarás, ¿y dónde las encuentro y dónde las puedo comprar? Bueno, actualmente en redes sociales existe un gran número de productores y productoras que se dedican a la venta y comercialización de semillas orgánicas o agroecológicas. Sin duda podrías localizarlas en el internet y hacer tus pedidos o incluso sin duda, estoy seguro de que en tu localidad, en tu barrio, en tu colonia, todavía tienen semillas nativas de algunos productores, incluso tus padres y tus abuelos podrían identificar incluso algunas semillas nativas que tú pudieras establecer en tu huerto. Es necesario también compartir estas semillas responsablemente con los vecinos, los amigos, los compañeros y bueno, con las diferentes personas interesadas. La idea es compartir y transmitir no solo las semillas, sino los conocimientos también en torno a esta semilla. Y una manera fácil, como les comentaba, es comprando a los productores agroecológicos de manera responsable, es decir, pagar un precio justo por ese trabajo, puesto que, como hemos visto en estas 3 sesiones, es una gran cantidad de trabajo que se requiere para promover la agroecología,
hay que invertir tiempo, hay que invertir trabajo, y bueno, es más saludable psicológicamente, físicamente, ambientalmente, económicamente, socialmente, etcétera, ¿no? Y bueno, otra manera de contribuir si no vamos a producir hortalizas, si no vamos a comprar ni reproducir semillas, es consumir estos alimentos locales, ¿no? Generar nuevos hábitos alimentarios, o más bien recuperar nuestros hábitos alimentarios que eran característicos de nuestros abuelos cuando consumían verduras que se crecían en la milpa, cuando consumían alimentos locales que eran producidos por los vecinos o por los compañeros de la comunidad, ¿no? Otra manera de difundir y promover las semillas, pues es también defendiendo la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, desde todas las trincheras del barrio, la comunidad, la ciudad, el país, el continente, unirnos y difundir información en redes sociales, difundir información con el vecino, la vecina, los hermanos, el primo, los padres, sobre la importancia de estas semillas nativas para la producción de alimentos, ¿no? También es importante compartir experiencias y conocimientos que vamos adquiriendo o que poseemos, ¿no? O sea, siempre sabemos algo, y si hacemos uso de la memoria seguramente recordaremos aquellos olores, aquellos sabores que incluso ya hemos perdido y que no hemos ni siquiera pensado en qué era lo que comían nuestros padres, no sé, los olores, los colores y los sabores, ¿no? Que esto también nos invita a rescatar aquellos saberes, nuestros abuelos, y aquellos alimentos que probablemente existen, pero que ya son muy poco consumidos. Y bueno, aquí les dejo también las referencias, algunas de las cuales he utilizado para esta charla y que ustedes también pueden consultar. Les dejo también mis datos personales, mi correo electrónico, y para que me escriban si necesitan alguna información o si necesitan compartir y expresar alguna información.